corto también. Acá es una hemorragia producida por una alveolitis húmeda también. La alveolitis húmeda es una infección. Un chico al cual yo les traje, le hice este tratamiento, les traje unos dientes un odontoma, un diente deciduo y un botón, ¿ves? Cómo escupe el chico el coágulo, la sangre, producto de una hemorragia post-extracción dental, ¿no? El diagnóstico también es una alveolitis húmeda. La alveolitis húmeda es una infección del coágulo, ¿no? La alveolitis húmeda es una infección del coágulo. Y para ello nosotros tenemos que recordar un poco la época del COVID, en la cual se decían que al inicio la OMS, ¿no? Muy mal la OMS, decía que los pacientes con COVID no deberían ser velados, ¿no? No había que hacer un velatorio de los muertos, sino que había que enterrar, no, ni siquiera enterrar, había que cremarlos, ¿no? Y que estaba prohibida ¿cómo se llama? El velatorio de los pacientes muertos. Y se le prohibía a los médicos, ¿no? Al personal en general, que siquiera tuvieran la posibilidad de enterrarlos, y había que enterrarlos, pero a una profundidad determinada. Pues era ignorancia del OMS. Bueno, el tema fue que un grupo de médicos italianos desobedecieron a la OMS y le hicieron una autopsia a cerca de 32 cadáveres de pacientes fallecidos supuestamente por COVID. Lo que encontraron en la autopsia fue que los pacientes no habían fallecido por COVID, habían fallecido por trombosis. Y ya se sabe desde hace más de 20 años, 20, 30 años, que cuando existe en el cuerpo humano una infección severa, lo que se llama una sepsis severa, cuando una sepsis severa no se produce la cascada de la coagulación. Entonces, no se produce la cascada de la coagulación, por lo tanto, no hay coágulo. Lo que se forman son trombos, porque no se olviden, el coágulo está formado por dos elementos. Uno es el tapón plaquetario, es decir, la agregación de las plaquetas para obstruir la herida abierta. Y número dos, por la fibrina, que es consecuencia de la cascada de la coagulación. Entonces, cuando se unen ambas cosas, la fibrina de la cascada de la coagulación con el tapón plaquetario, se forma el coágulo. Pero en los pacientes que tienen sepsis severa, no se produce la cascada de la coagulación. Por dicho, está demostrado que las sepsis severas no impiden que se produzca la cascada de la coagulación. Por tanto, el trombo se queda solo, ¿no? Con otras sustancias, obviamente. Y este trombo que circula, que no es un coágulo, es un trombo que circula por el organismo, puede obstruir, cuando la sepsis es sistémica, puede obstruir, por ejemplo, el vaso coronario, una arteria coronaria del corazón, y el paciente muere por infarto o le da un infarto agudo de miocardio, ¿no? Y se muere, ¿no? Y por otra razón se tapona un vaso sanguíneo de repente del sistema nervioso central, y el paciente le da un infarto cerebral y muere también, ¿no? Entonces, si eso está demostrado en las sepsis severas generalizadas, por supuesto que en las sepsis focalizadas, ¿no? Son un montón de artículos, ¿no? A partir de ahí se comenzó a usar anticoagulantes en alguna etapa del COVID. Pero vamos a la boca, la alveolitis húmeda. Hemos visto algunos videos, los dos últimos, en los cuales veíamos pacientes a quienes se les había hecho extracción dental y uno había venido con un coagulazo, un coágulo gigante que salía por fuera del alveolo, ¿no? Y sangraba, ¿no? Eso no es un coágulo, es un trombo, ¿no? Es un trombo gigante. Y en el otro caso era el video que me mandó la mamá del chico a quien yo le hice la cirugía y a quien se le había producido una alveolitis húmeda. Entonces había un sangrado y el paciente escupía sangre, ¿no? El hecho es que en ambos casos el diagnóstico fue de alveolitis húmeda, la infección, la sepsis del coágulo. Es decir, hacemos la extracción dental y debido a que el diente fue extraído por una infección severa o alguna bacteria de la boca en ese momento se introdujo en el alveolo abierto, y produjo una sepsis severa, o las defensas, el sistema humoral, inmunológico del paciente, el sistema humoral, tenía algún tipo de trastorno, entonces la proliferación bacteriana en ese caso superó la respuesta inmunológica inmune del paciente y se produjo una alveolitis húmeda. El hecho es que la alveolitis húmeda es una sepsis severa del coágulo. Repito, la alveolitis húmeda es la sepsis severa del coágulo.
Hay dos términos o dos enfermedades, son dos diagnósticos diferentes que se parecen en la primera palabra: alveolitis húmeda y alveolitis seca. La alveolitis húmeda es una infección del coágulo, es una putrefacción del coágulo, es una sepsis aguda del coágulo. En cambio, la alveolitis seca, lo contrario, es el desprendimiento del coágulo debido a una fibrinólisis. ¿Cómo se llama? El coágulo se desprende del alveolo dentario recientemente extraído y deja expuesto el hueso y produce un síndrome doloroso intenso llamado alveolitis seca. Aunque la primera palabra es la misma, alveolitis húmeda, alveolitis seca, son dos problemas diametralmente opuestos, son problemas diferentes, son enfermedades distintas. Entonces, primero vamos a hablar o vamos a conversar sobre la alveolitis húmeda. Entonces, es una infección del coágulo y el coágulo aparece o agrandado fuera de la boca o hay un sangrado. De hecho, la primera causa de sangrado, o sea, de hemorragia postexónea, es la alveolitis húmeda. Algunos colegas, equivocadamente, cuando ven que el paciente sangra, le dan coagulantes, ¿no? El problema no es que le den o no coagulantes, porque la cascada de la coagulación está interferida o está interrumpida por la sepsis severa. Mientras no eliminemos la sepsis severa del alveolo dental, es decir, mientras no eliminemos ese coágulo infectado, no lo curetemos, no va a mejorar en absoluto el paciente. Entonces, no se olviden, la primera causa de hemorragia post-extracción es la alveolitis húmeda. Y la alveolitis húmeda tiene tres presentaciones clínicas, es decir, la misma enfermedad, el mismo problema. Uno, ya hemos visto, es el coágulo sangrante, ¿no? El paciente viene con un coágulo, ¿no? Un coágulo que sobresale por fuera de la boca, pero hay sangrado. El paciente se muerde la gasa, sigue sangrando, muerde la gasa, sigue sangrando. Le dan coagulantes, sigue sangrando, ¿no? Le dan antibióticos, sigue sangrando, porque la causa es el coágulo putrefacto, ¿no? Entonces, cuando el paciente viene con sangrado postoperatorio, esa es una primera presentación clínica de la alveolitis húmeda. Otra presentación es la que yo le llamo el hipercoágulo, es decir, el coágulo sobresale por fuera del alveolo, ¿no? A veces un poquito, a veces un montón, a veces vienen coágulos, entre comillas, grotescos, ¿no? De 10 centímetros, de 20 centímetros, el paciente escupe un coagulazo que desde el punto de vista microscópico no es un coágulo, es un trombo, ¿no? O es un conjunto o un acúmulo de trombos. Este joven, por ejemplo, Gerardo, le hice la extracción del tercer molar y a los pocos días vino a al consultorio y tenía pus y tenía un coágulo de color negro, ¿no? Había un poco de sangrado por los lados, esa es una alveolitis húmeda. El tratamiento entonces para Gerardo fue hacer un curetaje del alveolo y esperar que la cavidad se cierre. Esta es Karina. Se le hizo o le hice una extracción, la extracción del canino del paladar, ¿no? Karina es una colega, ella vive en Palpa, en el sur del Perú, Borica, en Ica. Y en aquel entonces, estoy hablando del año 2000 y algo, 2004, 2005, por ahí más o menos, todavía utilizábamos ¿cómo se llama? Una férula palatina después de hacer un colgajo palatino, ¿no? Esta férula ya no se usa, no cumple ninguna función, ¿no? Pero en aquel entonces solíamos utilizarlo por un tema de costumbre. Bueno, Karina no vino a la consulta y después de algunos días, más de una semana, ¿no? A 14 días acá está, regresó para el control. Miren, ella es dentista, ella es colega. Y vino me diciendo, doctor, me sigue sangrando, me sigue molestando, le quité la férula, vi y seguía sangrando efectivamente. Y vemos un coágulo de color negro, ¿no? El coágulo, después de la extracción dental al día siguiente mismo, no puede ser de color negro. Tiene que ser de otra tonalidad, tiene que ser medio rojizo, ¿no? Un poco marrón, ¿no? Pero no puede ser de color rojo negro, ¿no? Cuando hay una coloración negruzca del coágulo es porque ha habido una infección y lo que es peor, generalmente una infección anaerobia. Entonces, como es, ya les he indicado, el tratamiento de la alveolitis húmeda es el curetaje y la medicación antibiótica, luego juntos, ¿no? En todo caso, uno después del otro. Primero el curetaje y simultáneamente en ese mismo momento iniciar el tratamiento antibiótico, ¿no? Repito, no se hace solamente la medicación antibiótica, se tiene que hacer necesariamente el curetaje. Y después, para mala suerte, ¿no? Porque mala suerte pasó al lado contrario. O sea, ya no sangraba, pero no se formó el coágulo, se desprendió el coágulo. Karina pasó a tener una alveolitis seca, ¿no? Es decir, se veía el hueso expuesto.
pasó de una infección, controló la infección, pero se desprendió el coágulo. Entonces, el tratamiento, aprovechando este caso, el tratamiento de la alveolitis seca puede ser de dos tipos. Uno que no me gusta, otro que sí me gusta. El primero es más antiguo, ¿no? Colocar anestesia, curetear el alveolo para provocar el sangrado. Pero el curetaje de una alveolitis seca no garantiza que se forme un nuevo coágulo. Entonces puede suceder que anestesiamos, cureteamos y seguimos en las mismas. Y con el agravante que el paciente tiene más dolor que antes. Entonces la otra forma que me parece más razonable es lavar la herida, en la alveolitis seca, ¿no? Lavar la herida, secarla y colocarle un apósito quirúrgico, como el que vimos en uno de los videos, los que entraron un poco más, unos minutos antes, ¿no? Donde se colocó una gasa embebida en un cemento quirúrgico, que puede ser óxido de zinc eugenol o otras combinaciones que vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, al final, cerró la herida. Este es un caso, el caso de José, le hicieron la extracción del diente, ¿no? Se fracturó una raíz, se hizo la extracción, ahí está, el fragmento radicular, pero miren el coágulo que se extrajo del alveolo de José, negro. José Voy a pasar al anterior. José vino con esta radiografía periapical, ¿no? Hay una raíz que ha quedado ahí en el fondo del alveolo, pero él vino principalmente por dolor, tenía halitosis, mal aliento, y había un pequeño sangrado del alveolo. Como paciente, lo atribuyó a la manipulación, pero la verdad es que había una infección, ¿no? Una infección provocada, en todo caso, por, por no haber extraído completamente las raíces que estaban infectadas, ¿no? Se hizo el curetaje, medicación antibiótica y ahí terminó todo. Ese es Paul que vino con una hemorragia tremenda, ¿no? Tan grande que ni siquiera me dio tiempo para tomarle una fotografía. Paul se complicó después de la estación con un hematoma, ¿no? Y el hematoma se infectó una alveolitis húmeda. Hice un curetaje, ven, el coágulo típico de color negro e inmediatamente la medicación antibiótica. En el caso de Paul, pues el hematoma se extendió hasta la región pectoral, ¿no? Esta es una complicación distinta, ¿no? Pero, porque cuando se produce un hematoma, el riesgo más alto es que se infecte. Y en este caso, la complicación fue una alveolitis húmeda. La otra presentación, que es la misma alveolitis húmeda, pero se ve clínicamente diferente, es la del hipercoágulo, como vimos hace un minuto. Es decir, el coágulo, entre comillas, que es trombo, no es coágulo, no solamente sangra, sino que es más grande, sale del alveolo dentario, ¿no? Yo recuerdo en otra universidad el paciente vino con un coágulo de por lo menos unos 15 centímetros y se demoró como una semana y media ¿cómo se llama?, en ser atendido, ¿no? Y parecía un tumor, ¿no? Y ya le querían hacer una biopsia, ¿no? Se trataba solamente de una alveolitis húmeda. Entonces, la alveolitis húmeda, esta es la presentación clínica, la del hipercoágulo, pero en realidad, en el fondo sigue siendo una alveolitis húmeda. Este es el caso de Nadine, no tiene nada que ver con la esposa del expresidente del Perú. Ella vino para extraerse, perdón, para colocarle botones, si mal no recuerdo, sí. Ella vino para colocarle unos botones en los caninos para hacerle tracción ortodóntica. Y para ello se le colocó injerto de hueso, me acuerdo, ¿no? Con tan mala suerte que desarrolló una infección, ¿no? Miren, el coágulo sobresale por fuera de la herida. Hay sangrado, es una cosa espectacular. Hay otros más grandes, ¿no? Lo cierto es que lo que hay que hacer con este paciente inmediatamente es anestesiarlo, limpiar el coágulo y darle una medicación antibiótica, ¿no? Y ahí termina el asunto. También volver a resuturar, porque acá había que retirar las suturas contaminadas y volver a colocar nuevas suturas, ¿no? A ella se le había colocado injerto de hueso, todo se perdió, todo, absolutamente todo por la infección. Este es un paciente de otra universidad donde he trabajado, en la Universidad de las Peruanas, también muchos años, ¿no? En donde vino un paciente a quien le habían extraído una tercera molar, ¿no? Y después de algunos días vino con un coágulo que sobresalía, había un sangrado, una hemorragia pequeña, pero había hemorragia, y el paciente con halitosis, con dolor, ¿no? Después de hacer el curetaje, el coágulo salió de color negro, ¿no? Esta es una vista desde otro lado del mismo, no, este es otro paciente, ¿no? Este es otro paciente al cual también se le extrajo una primera molar en este caso, y se produjo varias cosas, ¿no? Se produjo una alveolitis húmeda. Ven que hay un coágulo de color negro, la encía está roja, ¿no? Y además se ha abierto la herida por vestibular exponiendo el hueso, eso se llama dehiscencia, ¿no? Tratamiento del curetaje. En este caso, este es un paciente de la universidad
¿no? de nuestra universidad, en donde al paciente se le hizo la extracción del tercer molar inferior. No solamente había un sangrado, sino ya había formación de pus, ¿no? Entonces, el diagnóstico es de un absceso dentario, sí, pero un absceso dentario producido por una alveolitis húmeda, que finalmente la alveolitis húmeda es una infección, ¿no? Entonces, otra pacientita, Andrea, ¿no? que tuvo un hematoma, un moretón después de la extracción del tercer molar, pero además había ¿ven? Un pequeño sangrado después de varios días. El sangrado no puede existir ni siquiera el segundo día, el tercer día. Solamente podría haber de repente el primer día un pequeño rastro de sangre, pero después, si hay sangrado después del segundo día, posterior a una extracción dental, sea compleja o sea simple, el diagnóstico es una alveolitis húmeda y hay que anestesiar, ¿eh? Y hay que eliminar, curetear ese coágulo infectado que usualmente sale de color negro, ¿no? Esta es otra chiquita, ¿no? Un hematoma infectado, esta la tuve que referir al hospital porque el cuadro era aparatoso, ¿no? Y la tercera forma de la misma enfermedad, de la misma alveolitis húmeda, es la cicatrización tórpida. Yo le he dado este nombre porque tórpida viene de torpe, ¿no? Cuando hablamos de cicatrización tórpida quiere decir que es una herida que como que cicatriza y no, es decir, aparentemente está cicatrizando, pero por dentro continúa la infección, ¿no? Como el caso de este doctor, ¿no? Que es un colega, ¿no? Le hicieron la extracción de los últimos dientes que le quedaban por una enfermedad periodontal avanzada. Ya había antecedentes de una infección. Pues bien, él como buen dentista hizo que le hicieran la extracción, salieron fácilmente los dientes, pasaron como 15 días y a pesar que la herida estaba en proceso de cicatrización, él seguía sintiendo dolor al momento de la palpación de ese sitio. No puede haber dolor ni a la palpación ni de ningún tipo después de 4 o 5 días. Entonces, esto es un síntoma, ¿no? El dolor intenso después de varios días, este es un síntoma de una alveolitis húmeda también, ¿no? Esta es una vista clínica de los dos lados, ¿no? Oscar se llama el paciente. Esta es su radiografía, ¿no? La radiografía, siempre digo, la radiografía no habla, porque como es dentista, y es un buen dentista, él dijo, Raúl, nació mi jefe, creo que tengo cáncer, ¿no? Mira la herida, la radiografía, y no cicatriza la herida. Le digo, en principio el cáncer no duele, ¿no? Si le duele hay que alegrarse, no porque yo sea malo, sino porque la presencia de dolor es más bien un indicio de una infección, ¿no? Y lo que hice fue anestesiar, curetear, limpiar, suturar y se acabó el cáncer, ¿no? No porque haya tenido cáncer, le haya curado el cáncer, no, porque el diagnóstico era una alveolitis húmeda. Entonces, en la alveolitis húmeda, pero que tiene una evolución tórpida, nos podemos engañar, ¿no? Y creemos que la herida está cerrada y no nos atrevemos a hacer el curetaje. Hay que hacer el curetaje porque cuando uno no hace el curetaje oportunamente, la infección continúa internamente y se puede producir tardíamente a veces también una osteomielitis o una fractura patológica de la mandíbula. Este es el paciente Juan, le llamo, yo no sé cómo se llama el paciente, ¿no? El doctor es Juan de México, que como siempre publico cosas en los blogs, en el Facebook, qué sé yo, ¿no? Un día me manda un correo electrónico, eso tiene ya algunos años, me dice, doctor, tengo este problema. Esta es la boca de mi paciente, le echó las extracciones y le sigue doliendo. Entonces, digo, ¿hace cuántos días le hiciste la extracción? Pues hace más o menos una semana, un poco más. Bueno, le digo, según lo que tú me manifiestas, hay enrojecimiento de la encía, el coágulo, el alvéolo mesial, yo lo veo un poco oscuro, y si le duele, eso es una alveolitis húmeda. Entonces, efectivamente, se trató de una alveolitis húmeda. ¿Y qué pasa, doctores, porque ustedes van a ser colegas, ¿no? En un par de años van a ser colegas. ¿Qué pasa cuando no hacemos el diagnóstico oportuno de una alveolitis húmeda? Porque volviendo al punto, si el paciente tiene una alveolitis seca, se perdió el coágulo, lo peor que puede pasar es que le va a doler, ¿no? Le va a doler mucho, pero le va a doler. Pero tarde o temprano la herida se va a cerrar. En cambio, en la alveolitis húmeda, que es una infección, si nosotros no hacemos el diagnóstico oportuno y no hacemos el tratamiento inmediato, esto puede llegar a extremos como en un par de casos que les voy a compartir ahora, ¿no? Este es Joaquín, ¿no? Se le ha hecho la extracción de un germen dentario, una germectomía. Este Joaquín, después de algunos días, sigue sintiendo dolor. Pero vamos a ver la diferencia de fechas. El 8 de febrero se le hizo una extracción ¿cómo se llama?, del germen dentario. El 26 de marzo, un mes y medio, todavía seguía teniendo dolor,
¿no? Él desarrolló una pequeña hinchazón e inmediatamente le pedí una radiografía. Y este es un dato clínico, es un tip, como dicen ahora, que no está en los libros, pero que les va a ayudar bastante. Cuando el paciente tiene una alveolitis húmeda, el alveolo dentario, como se ve aquí en la radiografía, los bordes del alveolo dentario todavía permanecen nítidos, se ve la forma que tenía la muela o la molar antes de ser extraída. Normalmente ese contorno del alveolo desaparece en el término de 4, 5 o hasta 6 meses, ¿no? Usted le toma una radiografía después de 6 meses y recién desaparece el contorno del alveolo. Pero si ha ocurrido, si ha pasado muy poco tiempo, hay una infección y se han perdido los bordes del alveolo, eso puede ser un indicio de una infección más grave que se llama osteomielitis. En el caso de Joaquín, esto es una alveolitis húmeda porque vemos que el contorno del alveolo todavía está nítido, todavía está claro, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo con Joaquín? Se abrió, a ver, había un absceso, un tejido granulomatoso en el lado vestibular. Se tenía que hacer de todas maneras un colgajo, había que curetear y se hizo la sutura, ¿no? Pero como la cavidad era un poco grande y Joaquín no era tan adulto que digamos, y había el problema, dije, mejor le voy a colocar una gasa con cemento quirúrgico y le agregué iodoformo mejor, ¿no? Porque iodoformo es un polvo que ya no venden, dicho de paso, en la farmacia universal, ahí lo vendían, porque es muy irritante, pero es el mejor antiséptico tópico que existía en el mercado, ¿no? Vemos otro caso, este es Karina, ¿no? Karina tiene una radiografía arriba en el mes de junio. Karina no es mi paciente, me la envían después recién en el mes de agosto. En el mes de agosto ya fue mi paciente. Entonces ocurrió que con Karina tenía una herida, la herida del lado izquierdo, la pieza 3.8. La paciente le decía a su doctor, ¿no? Doctor, me sigue doliendo. No te preocupes, le daba medicación y medicación y medicación, hasta que llegó un momento dado que la herida en la boca cicatrizó. Entonces, el doctor lo que hizo fue inmediatamente en el proceso comenzar a ponerle los brackets porque él estaba interesado en comenzar, económicamente estaba interesado en comenzar el tratamiento, el doctor me refiero, ¿no? Entonces le puso los brackets, pero el dolor continuaba. No te preocupes, toma antibióticos, toma analgésicos. Llegó el mes de agosto, julio, agosto, 2 meses, y la paciente se acerca a donde su doctor y le dice, doctor, mire, tengo un absceso. En este caso, ahí se asusta, me envía al paciente, viene con el paciente el doctor, y le digo, esto hay que drenar. Me dice, pero ¿cómo le va a drenar? ¿Le va a hacer un corte en la cara? Desgraciadamente no hay otra forma, le digo. Claro, el responsable en el fondo es el doctor, porque él debió haber tomado la decisión inicial de hacer un curetaje después de la extracción, pero él lo medicó y lo medicó y lo medicó hasta que vio que la herida cerró, dijo, ya cerró, no, que era su error. Por dentro, al interior del tejido, todavía continúa la infección y ahora se ha extendido el tejido blando. Entonces le tuve que hacer un drenaje, una incisión y un drenaje y dejarla con este parche. A nadie le gusta ir al dentista que le extraigan un diente y luego termine con este corte, ¿no? Pero felizmente, como ya se prevía, se hizo el curetaje adecuado, se hizo el drenaje y finalmente la herida cerró y no dejó sino una pequeña cicatriz, ¿no? Fue un pequeño recuerdo. Retrocedo la imagen anterior. Miren abajo, en la pieza 3.8, el alveolo dentario todavía guarda su forma. Se nota que ahí había un tercer molar que estaba ligeramente mesioangulado, ¿no? Por eso, para mí, eso sigue siendo, y así fue, solamente una alveolitis húmeda que no fue tratada oportunamente. Ese fue el caso de Karina. Ven, esta es una pequeña cicatriz, eso es lo que le quedó al final, y después quedó una rayita que fue realmente imperceptible. Pero ya fue una molestia para el paciente, joven, la señorita, alrededor de 20, 21 años, de pronto verse en un problema donde iba a quedar una cicatriz. Este es el caso de Camila, ¿no? Un caso parecido, ¿no? Es otro doctor, ¿no? Camila recibe el tratamiento de extracción de los dos terceros molares para que le hagan el tratamiento de ortodoncia. Y en el lado derecho, ¿no? Esta es la radiografía de Camila, perdón, en el lado derecho la paciente desarrolló una pústula, ¿no? Hay un absceso facial. También hay que drenar, ¿no? Pero al igual que en el caso anterior, en el caso de Karina, la forma del alveolo dentario todavía se conserva. Quiere decir que esto no es una osteomielitis, no es una infección grave. Sigue siendo todavía una alveolitis húmeda. Entonces se hizo un drenaje, se hizo un curetaje, drenó una cantidad inmensa de pus. Acá sí quedó una cicatriz un poquito evidente,
pero finalmente sanó sin mayores secuelas. Miren, por la cara de la paciente, esta jovencita tenía 19 años. Toda la evolución de la paciente, le hice una plastía en la piel y le quedó a los 75 días una pequeña cicatriz que fue resuelta finalmente por el dermatólogo, ¿no? Por el dermatólogo y por el tiempo. Es una paciente de 19 años que termina con una cicatriz, es un problema. Pero en ambos casos, tanto en Karina como en Camila, el diagnóstico fue una alveolitis húmeda. Se cureteó, se hizo el drenaje, pero ahí quedó. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, ni siquiera se hace intervención, no se hace ningún tipo de tratamiento, y el paciente un buen día amanece como pasó con Milagritos? Fue una paciente que vivía fuera de Lima, ¿no? Fue donde un consultorio X, no interesa, le hicieron una extracción dental y el cirujano que trabajaba ahí era un cirujano por delivery, es decir, iba solamente a hacer la cirugía y de ahí se iba a su consultorio. Y le dijeron a la paciente, bueno, ya estás bien, le hizo la extracción, cualquier cosa me avisas. O sea, ni siquiera le dio de alta al paciente, no hizo el control postoperatorio. Y después de 2, 3 meses, la paciente llama, ¿no?, a su doctor y le dice, doctor, en la mañana he bostezado, he abierto la boca mucho, me parece, y he sentido un crujido. Sentí una pequeña molestia. Bueno, le dice, tómate una radiografía, que es la de arriba un poco pixelada. Y en la radiografía de Milagritos, a nivel de la pieza 3.8, se ve que ya no hay un alveolo dentario, hay un hueco tremendo, ¿no? Y abajo hay una imagen radiolúcida, una imagen negra, ¿no?, que se proyecta hacia el borde inferior de la mandíbula. Ha ocurrido dos cosas. Ha habido una infección llamada osteomielitis y lo peor, la peor pesadilla ocurrió, se ha producido una fractura patológica, ¿no? Entonces, tuvo que ser resuelto en sala de operaciones, se tuvo que hospitalizar, le tuvieron que hacer una osteosíntesis, una cirugía para fijar la mandíbula, y esto fue realmente grave, ¿no? Fue realmente grave, pero empezó por una extracción dental de una tercera molar que presentó mala suerte porque nadie tiene la culpa. Ocurrió una alveolitis húmeda que no fue diagnosticada y que tampoco fue tratada a tiempo. Consecuencia de esto, una osteomielitis de la mandíbula, una osteomielitis crónica y además una fractura patológica, ¿no? Acá hay otro caso, igualito. Hicieron extracción de la tercera molar, no le dieron de alta al paciente, dijeron, ya, si cualquier cosa, tienes alguna molestia, me avisas. Y cuando le avisó después de casi un mes, miren, se ha borrado por completo el alveolo dental. Esto es una osteomielitis. Y también ha habido una fractura patológica. ¿Por qué ocurrió? Ocurrió porque se hizo una extracción dental bien hecha, ocurrió una alveolitis húmeda que nadie tiene la culpa, pero el problema es que no hubo control postoperatorio, ¿no? Mientras el paciente no esté completamente restablecido y no le demos de alta, no podemos cantar victoria, ¿no? Otro ejemplo, ¿ven? Una vista cercana de lo mismo. Se ven varios secuestros óseos, fragmentos de hueso libre producidos por la necrosis del hueso. Este es otro osteomielitis también. Vemos que el alveolo dentario está como carcomido, ¿no?, por todos los lados, ¿no? Y este último caso, la pieza 3.8, donde después de 2 meses ya ni siquiera se ve si hubo alveolo o no alveolo dentario, ¿no? La paciente tuvo le hicieron una extracción de una tercera molar. Ocurrió una infección, perdón, ocurrió una hemorragia y el doctor debió haber hecho un curetaje, ¿no? Y lo que hizo fue darle coagulantes, ¿no? Le dio coagulantes, paró el sangrado a la semana, otra vez sangrado, le dio más coagulantes, pasaron 3 semanas, le dio más coagulantes. La cirugía, la extracción fue hecha en la quincena de noviembre. Yo conocí a la paciente a fines de enero, ¿no? Y la paciente vino con una hemorragia, ¿no? Vino con una hemorragia, con esta panorámica, ya estoy viendo claramente que aquí hay una osteomielitis de la mandíbula, ¿no? Y en la tomografía hay cualquier cosa menos alveolo dentario, ¿no? Definitivamente esto es una osteomielitis crónica de la mandíbula ocasionada como consecuencia no de la extracción, sino directamente producida por un equivocado diagnóstico y un equivocado tratamiento de una alveolitis húmeda. Entonces, doctores, la alveolitis húmeda es una infección del coágulo, ¿no? La húmeda. Y el tratamiento antibiótico no es suficiente. Primero hay que
curetear el alveolo, limpiar y paralelamente, simultáneamente, la medicación antibiótica. Y hemos visto, cuando no se hace diagnóstico oportuno o no se toma la decisión oportuna de curetear, ocurren esas cosas como hemos visto, casos de la vía real, osteomielitis y esta fractura patológica de la mandíbula, ¿no?